Cada vez más personas de distintas ciudades y de otros países están considerando mudarse a Cancún. Buscando mejorar su calidad de vida, nuevas oportunidades o simple y sencillamente vivir cerca del Mar Caribe. Pero muy pocas veces se hace una pregunta esencial basada en datos reales. ¿Cuánto cuesta realmente vivir en Cancún? Porque su costo de vida realmente no depende solamente de la renta o la compra de una propiedad. También influyen factores como las zonas donde vas a vivir, el transporte, la alimentación, los servicios, la salud, el entretenimiento y el estilo de vida que quieres tener. Durante este video haremos un recorrido en distintas zonas de Cancún. Analizaremos algunos datos que impactan en el costo de vida y la experiencia de vivir aquí en el Caribe mexicano. Y quédate hasta el final porque hay un factor que muchas personas no consideran antes de mudarse aquí, a este destino. Y es tan importante porque esto puede cambiar totalmente su presupuesto, estilo de vida y los beneficios que tiene para tu salud vivir a nivel del mar. Algo interesante de Cancún es que, a diferencia de muchas ciudades en México, es una ciudad relativamente joven. Cancún comenzó a desarrollarse hace poco más de 5 décadas como un proyecto turístico. Hoy es uno de los destinos más importantes del mundo y una de las ciudades con mayor crecimiento en México. De hecho, más del 50% de la población de Quintana Roo nació en otro estado del país o proviene de otras partes del mundo, lo que convierte a Cancún en una ciudad altamente migratoria. Parte importante de lo que atrae a muchas personas a vivir a Cancún, más allá de sus mares azul turquesa, sus arenas coralinas, la zona hotelera, es el estilo de vida que te puede ofrecer. Vivir en Cancún significa tener acceso constante al Mar Caribe. Playas de arena blanca, sus manglares, lagunas, su selva y su fauna. Muchas personas descubren que vivir cerca del mar les cambia completamente su rutina. Caminar por la playa al amanecer, hacer ejercicio frente al mar o simplemente ver el atardecer. Pero cuando las personas realmente empiezan a considerar mudarse a Cancún, inevitablemente aparece una pregunta: ¿cuánto cuesta realmente vivir aquí? Algo que muchas personas descubren cuando llegan a Cancún, que no todo se concentra en un solo sitio. Dependiendo la zona en donde vivas, puedes tener estilos de vida completamente distintos. Hay zonas frente al mar, desarrollos residenciales modernos, corredores comerciales y áreas urbanas tradicionales. Justamente el costo de vida puede variar bastante dependiendo la zona en la que decidas vivir. Sobre el Boulevard Cuculcán encontraremos los principales centros de entretenimiento y vida nocturna: Cocobongo, Mandala Beach Club, The City, los principales restaurantes, bares y discotecas, y mucho, mucho más. La zona hotelera no solamente son las playas, el azul turquesa, los hoteles. Hay centros comerciales con tiendas de marcas de prestigio a nivel internacional. Aquí se concentran muchos de los hoteles más importantes del Caribe, algunos de ellos operados por marcas internacionales de renombre. En esta zona, rentar un departamento puede comenzar aproximadamente entre los 50,000 hasta los 150,000 pesos, mientras que comprar una propiedad inicialmente podríamos decir entre 10 a 12 millones de pesos hasta los 7.5 millones de dólares. Otra de las zonas de mayor crecimiento y una de mis favoritas, sin duda, es el bello Puerto Cancún. Esta es actualmente la zona top de Cancún, a un nivel premium. Combina todo a la perfección: marina, campo de golf, residencias, condominios, centros comerciales, restaurantes, bares, bancos, tiendas de prestigio, cines y hasta es pet friendly. En esta zona las rentas pueden comenzar aproximadamente en departamentos desde los 70 hasta los 125,000 pesos en promedio, y en la compra de propiedades, departamentos y casas a partir de los 15 millones, 40 y hasta los 3.5 millones de dólares o mucho más.
Y ahora nos trasladamos a un área más urbana, al corazón de la ciudad sobre Avenida Bonampak, en el centro de nuestro bello Cancún. Aquí es donde realmente se mueve la vida cotidiana de la ciudad. En esta zona encontraremos gran parte de la actividad urbana, del día a día. Centros comerciales, bancos, oficinas gubernamentales, tiendas de autoservicio, zonas comerciales y muchísimo más. Alrededor de 1970, Cancún tendría en un promedio 40,000 habitantes. Hasta el día de hoy, 950,000 en promedio, lo que la hace una de las ciudades con mayor crecimiento a nivel nacional. Es por eso su alta demanda y crecimiento en el desarrollo inmobiliario. Ahora nos trasladamos al corredor de la Avenida Guayacán, uno de los de mayor crecimiento actualmente y con mayor plusvalía en Cancún. Vaya que ha sido impresionante el crecimiento que ha tenido esta zona, sin duda, en la última década, por su gran demanda habitacional y el crecimiento del comercio. Y justo aquí se han desarrollado algunos de los residenciales principales de esta zona, como lo son Aco, Arbolada, Río, Cumbres, Vía Cumbres, entre otros más. Rentar una casa aquí suele moverse aproximadamente entre los 27 y 36,000 pesos mensuales, mientras que comprar una propiedad puede comenzar alrededor de los 4 o 5 millones hasta llegar a los 13 o 14 millones de pesos. Otro gasto importante dentro del costo de vida es la alimentación. Por ejemplo, algunos precios promedio que pueden ser: el kilo de huevos alrededor de 70 pesos, el litro de leche entre 35 y 40 pesos, el kilo de pollo cerca de los 100 pesos promedio. El Aeropuerto Internacional de Cancún anualmente en promedio mueve entre 30 millones de pasajeros. Es uno de los más importantes a nivel América Latina y el principal hub turístico internacional de México. Trasladarse en Cancún puede ser a través del transporte público, taxis o Ubers, aunque yo de preferencia te diría que tuvieras tu propia motocicleta o automóvil, ya que las distancias sí pueden ser bastante extensas. Dependiendo de tus consumos y la zona donde vives, el costo de tus servicios puede variar. Por ejemplo, el internet desde los 350 pesos. El agua por Aguacán a partir de los 250 como base. Y de luz, bueno, bimestralmente en un promedio de 1,200 pesos. Pero aquí sí te puedo encargar que te pongas muy buzo porque esto puede incrementar bastante. Cancún también cuenta con hospitales privados y públicos y clínicas de alta especialidad. Entre los principales privados, Galenia y Hospitena. Cancún cuenta con todos los grados de escolaridad, entre ellas algunas de las universidades principales a nivel nacional, con estudiantes de todas partes del mundo. En la actualidad, Cancún sigue creciendo con sus proyectos de infraestructura, como es ejemplo este de movilidad del Tren Maya en la estación de Cancún. Otra de sus ventajas por su ubicación estratégica, nos encontramos a un costado del Aeropuerto Internacional de Cancún y este autobús es el que nos lleva en conexión directamente hacia el aeropuerto. Entonces está buenísimo porque ambos transportes se conectan, la parte aérea y la parte terrestre, con estos autobuses del Tren Maya. Actualmente nos encontramos aquí en la estación de Cancún que baja hacia Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, llega hasta la zona de Chetumal y conecta hasta Escárcega. Hacia el otro lado, a la parte superior, vemos cómo le da toda la vuelta a la península. Aquí tenemos a Mérida. Y hasta el fondo, después de Escárcega, llega hasta Palenque. ¡Wow! Vaya que es un buen recorrido. Y actualmente una de las obras icónicas más importantes de esta zona es el Puente Nichupté, que conectará la zona centro de Cancún con la zona hotelera, con alrededor de 8 kilómetros de distancia. Esto sin duda impactará de manera muy positiva en la movilidad y en la plusvalía de la zona. En resumen, si buscas mudarte a Cancún, una sola persona estaría gastando entre 22 y 35,000 pesos mensuales.
Si vienes con tu pareja, entre 35,000 y 55,000 pesos mensuales. Y si vienes en familia, entre 55,000 y 95,000 pesos mensuales. Es muy importante que tengas información a mayor detalle. Descarga la guía que he preparado totalmente gratuita en mi bio, la guía de costos de vida de Cancún de Lobo Inmobiliario. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona vivir en Cancún, dale like a este video, compártelo, suscríbete a mi canal y acompáñanos en los siguientes episodios. Soy Javier Peña, el Lobo Inmobiliario.